Bienvenidos sean una vez más al curso ETSANI 2, dedicado al área específica de premedicina. En esta ocasión abordaremos el tema representación gráfica de los planos anatómicos. Con base en el temario, este tema pertenece al número 9 de la lista. Además, es importante mencionar que este tema está directamente relacionado con el siguiente: términos anatómicos de relación y comparación en función de las zonas anatómicas. Una vez mencionado esto, ahora sí, demos inicio. A manera de contextualización, ¿qué es la representación gráfica de los planos anatómicos? La representación gráfica de los planos anatómicos es una herramienta fundamental en medicina que permite visualizar y comprender la disposición tridimensional del cuerpo humano. Estos planos dividen el cuerpo en secciones con orientaciones específicas como sagital, frontal y transversal, facilitando la comunicación entre profesionales de la salud y la interpretación de datos clínicos como la ubicación de lesiones, órganos y estructuras anatómicas relevantes. Su relevancia en medicina radica en proporcionar un marco de referencia común para la descripción precisa de hallazgos anatómicos y patológicos, lo que es crucial para el diagnóstico, el tratamiento y la comunicación efectiva entre los miembros del equipo médico. La representación gráfica de los planos anatómicos es esencial en una amplia gama de contextos médicos. En hospitales y clínicas se utiliza, número 1, en la aplicación de imágenes médicas, debido a que los planos anatómicos se utilizan en la interpretación de radiografías, resonancias magnéticas y tomografías computarizadas para identificar estructuras y anomalías anatómicas. Número 2. Equipos médicos, cirujanos, radiólogos y anatomopatólogos dependen de estos planos para planificar procedimientos quirúrgicos, interpretar resultados de pruebas y guiar la toma de decisiones clínicas. Número 3. Laboratorios de investigación. Los planos anatómicos se emplean en el estudio de modelos animales, la anatomía comparada y la visualización de datos anatómicos en estudios experimentales. Por último, número 4. Educación médica. Los planos anatómicos son fundamentales para enseñar a estudiantes de medicina y profesionales de la salud sobre anatomía humana y la ubicación precisa de las estructuras anatómicas. En resumen, los planos anatómicos gráficos son una herramienta esencial en la práctica clínica, la investigación y la educación médica, utilizado por una variedad de profesionales y en una amplia gama de entornos médicos. Ahora bien, pero ¿qué es un plano? En el contexto de la geometría, un plano es una superficie bidimensional infinita que se extiende en todas direcciones, tanto horizontal como vertical. Un plano está determinado por una serie de puntos que satisfacen una ecuación matemática específica. Además, un plano está determinado por una serie de puntos que satisfacen una ecuación matemática específica. Por lo tanto, las direcciones horizontal y vertical son fundamentales para comprender cómo un plano se extiende en el espacio, proporcionando así una base para la representación y análisis de objetos y fenómenos en geometría y matemáticas. Por supuesto, en medicina, los planos se refieren a los planos anatómicos, los cuales son un conjunto de líneas imaginarias que dividen el cuerpo humano en secciones para facilitar la descripción y el estudio de la anatomía.
Algunos de los planos anatómicos más comunes incluyen el plano sagital, que es aquel plano que divide al cuerpo humano en mitades derecha e izquierda. El plano coronal o frontal, que es aquel plano que divide el cuerpo humano en mitades anterior y posterior. Y por último, el plano transversal o axial, que es aquel plano que divide el cuerpo humano en dos mitades, superior e inferior. Muy bien, a continuación analizaremos los planos de manera detallada y específica. En primer lugar, el plano sagital, el cual, como se mencionó, divide el cuerpo humano en mitades derecha e izquierda. Una representación gráfica del plano se puede observar del lado izquierdo de la pantalla, donde tenemos a una persona, la cual es partida a la mitad por un plano. Justamente como se menciona, este plano lo que hace es tener dos secciones, una del lado derecho, que para nosotros es el lado izquierdo, pero precisamente sería el lado derecho de esta mujer, y otra que es el lado izquierdo, pues de la persona. Ahora bien, el uso de este plano es especialmente útil en el análisis de estructuras internas como el cerebro, la médula espinal, el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, el estómago y los intestinos. Algunas representaciones del análisis de estos órganos mediante el plano sagital se pueden observar en la parte media de la pantalla. Aquí tendríamos el cerebro, la médula espinal, los pulmones, el corazón y los riñones. Por supuesto, al estudiar las estructuras en el plano sagital, se puede obtener información sobre la ubicación relativa de estas estructuras dentro del cuerpo, así como su morfología, relaciones anatómicas y posibles anomalías o patologías. Por ejemplo, mediante imágenes de resonancia magnética o tomografía computarizada en el plano sagital, los médicos pueden evaluar el tamaño y forma del cerebro, identificar lesiones en la médula espinal o detectar anomalías cardíacas, entre otras cosas. A continuación, el plano coronal o frontal. Este plano divide al cuerpo humano en mitades anterior o frontal y posterior o dorsal. Una representación gráfica de este se puede observar del lado izquierdo de la pantalla, donde una persona es partida a la mitad de manera perpendicular a la altura. De esta manera, destacando las partes anterior o frontal y posterior o dorsal. El plano frontal es especialmente útil para examinar estructuras como los pulmones, el corazón, el hígado, el estómago, los riñones, la vejiga y los huesos de las extremidades. De hecho, en la parte media de la pantalla se puede observar algunas imágenes obtenidas mediante un plano frontal, como son la de los pulmones, la del estómago, la del hígado o incluso los riñones. También, al estudiar las estructuras en el plano frontal, se puede obtener información sobre la disposición espacial y las relaciones anatómicas entre las estructuras anteriores y posteriores del cuerpo. Por ejemplo, en un estudio de imagen médica, como una radiografía o una ecografía en el plano frontal, los médicos pueden evaluar la posición del corazón dentro del tórax y la forma y el tamaño de los pulmones, así como identificar cualquier anomalía en los órganos abdominales. Por último, el plano transversal o axial. Este divide el cuerpo humano en mitades superior e inferior. Una representación gráfica de este plano se observa del lado izquierdo de la pantalla, donde un plano divide el cuerpo de una persona en una porción superior, craneal, y una porción inferior, caudal.
Debemos destacar que el plano transversal es especialmente útil para examinar estructuras como los discos intervertebrados, los huesos largos, los vasos sanguíneos, los órganos abdominales y pélvicos. Estas estructuras analizadas mediante un plano transversal se pueden observar en la parte media de la pantalla, desde los discos, los huesos largos como el fémur, los vasos sanguíneos, los órganos abdominales y pélvicos. De esta manera, al estudiar las estructuras anatómicas en el plano transversal, se puede obtener información sobre su disposición espacial y relaciones anatómicas en el sentido superior e inferior del cuerpo. Por ejemplo, en las imágenes de tomografía computarizada o resonancia magnética en plano transversal, los médicos pueden evaluar la morfología y posición de los órganos abdominales, identificar la presencia de masas o anomalías y estudiar la anomalía de las estructuras vasculares. En resumen, los planos anatómicos son planos imaginarios utilizados para describir la ubicación y orientación de las estructuras del cuerpo humano. Los planos anatómicos principales incluyen al plano sagital, el cual divide al cuerpo humano en derecha e izquierda, destacando que si el corte se realiza exactamente en el centro del cuerpo, se denomina plano sagital medio. También se incluye el plano frontal o coronal, el cual divide el cuerpo humano en las mitades anterior y posterior, es decir, frente y detrás. Por último, el plano transversal o axial, el cual divide el cuerpo humano en las mitades superior e inferior, como si estuvieras cortando una rosquilla. De hecho, también se le conoce como plano horizontal. En general, estos planos proporcionan un marco de referencia común utilizado en anatomía para describir la ubicación y la relación entre las estructuras del cuerpo humano. En este punto ya hemos adquirido los conocimientos necesarios de los planos anatómicos, por lo que, como ejemplo, para evaluar lo aprendido, en pantalla se muestra un ejercicio del simulador oficial ETSANI 2 del área de Ciencias de la Salud. En este se nos indica: relacione los planos anatómicos con la representación correspondiente. En pantalla se nos muestra una tabla. Del lado izquierdo, en la primera columna, se nos indican los planos y del lado derecho, en la segunda columna, la representación gráfica. Antes de empezar con la resolución de este reactivo, recomiendo que le pongan pausa al video y traten de determinar la respuesta correcta por ustedes mismos. Esto para que practiquen de forma individual. Una vez aclarado esto, ahora sí, empecemos con las relaciones. En primer lugar, 1. Plano transversal. Pues bien, como ya saben, este plano divide el cuerpo humano en arriba y abajo. Por lo tanto, su representación sería el inciso C. Después, número 2, plano sagital. Bueno, como ya aprendimos, este plano divide el cuerpo humano en derecha e izquierda. Por lo tanto, su correcta representación es el inciso B. Y en tercer y último lugar, el plano frontal. Este divide al cuerpo humano en la parte frontal, enfrente o dorsal, es decir, atrás. Por lo tanto, su correcta representación es el inciso A. Una vez habiendo establecido esta relación, entonces el orden en el cual tendríamos esta respuesta es igual a 1C, 2B y 3A. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. ¡Excelente! Como pudieron observar, la representación e identificación de planos anatómicos es algo muy, pero muy sencillo. Ahora bien, en pantalla se muestran enlaces que los llevarán a simuladores de los planos
anatómicos para que continúen practicando. De hecho, frente a nosotros podemos observar el simulador. Básicamente en el primero damos jugar y como se nos muestra, tenemos que establecer la relación entre las figuras y los diferentes planos. Para el segundo es algo similar. Damos jugar y aquí se nos aparecen diferentes puntos de una figura en la cual está partida en los diferentes planos. Por lo que simplemente tenemos que jalar cada una de las opciones del lado derecho y indicarlas en estos puntos. Recomiendo ampliamente que lleven a cabo estas actividades, ya que son dinámicas y muy sencillas. En este punto ya estamos listos para llevar a cabo algunos ejercicios de práctica. Como ejercicio número 1, un reactivo extraído del simulador oficial ETSANI 2. En este se nos indica qué plano anatómico permite dividir un órgano en sus partes anterior y posterior. Como posibles opciones, inciso A, sagital, inciso B, coronal e inciso C, transversal. Ciertamente, dar con la respuesta correcta es muy sencillo. Esta información la tenemos fresca, así que seleccionándola directamente, la respuesta correcta es el inciso B, coronal, ya que es precisamente este plano el que permite dividir a una persona en las partes anterior y posterior. De igual manera, pueden comparar nuestra respuesta con la del simulador. Continuando con el ejercicio número 2. En este se nos cuestiona ¿qué planos indican A y B? En primer lugar, el plano A divide al cuerpo humano en la parte atrás y enfrente, por lo que, sin lugar a dudas, este es el plano coronal, también conocido como plano frontal, mientras que el plano B divide al cuerpo humano en derecha e izquierda, por lo que se trata del plano sagital. Continuando con el ejercicio número 3. En este se nos indica el plano sagital divide el cuerpo en inciso A, mitades anterior y posterior, inciso B, mitades izquierda y derecha, e inciso C, secciones superior e inferior. Básicamente la respuesta correcta es el inciso B, mitades izquierda y derecha. En contraste, el inciso A se refiere al plano frontal, mientras que el inciso C se refiere al plano transversal. Por último, el ejercicio número 4. En este se nos cuestiona ¿qué letra indica el plano sagital? ¿Qué letra indica un plano horizontal o transversal? Pues bien, una vez más se trata de identificar los planos, lo cual es muy sencillo. En primer lugar, ¿qué letra indica el plano sagital? Como sagital divide el cuerpo en izquierda y derecha, este básicamente sería la letra C. Después, número 2. ¿Qué letra indica el plano horizontal o transversal? Como ya saben, este plano divide el cuerpo humano en superior e inferior. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D. Llegado a este punto, ahora solo queda asignarles la tarea, la cual consistirá en una serie de ejercicios muy similares a los que acabamos de resolver.